Bienvenida al podcast Arraigada a Cristo. Soy Marlyn Donaire y te doy la bienvenida a un espacio para mujeres que, así como yo, desean crecer en la palabra de Dios y vivir firmes en medio de un mundo inestable. Aprenderemos verdades que transforman el corazón y juntas miraremos a Cristo, nuestra roca firme. Acompáñame hoy en este episodio y recuerda, una fe superficial se marchita, pero una fe arraigada en Cristo permanece para siempre. ¿Te ha pasado que sientes como si Dios a veces guarda silencio? Oras, clamas y parece que nada sucede. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde todo lo queremos para ayer. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos y soluciones instantáneas. Pero el fruto del Espíritu nos recuerda algo distinto. La vida cristiana no se mide por la velocidad, sino por la fidelidad en la espera. La Biblia dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia no es algo natural. Es el Espíritu Santo produciendo en nosotras la capacidad de confiar en el tiempo perfecto de Dios. Hoy veremos a la luz de la palabra que la paciencia no es una resignación amarga, sino confiar, descansar y esperar en Cristo, entendiendo que no podemos ni debemos intentar ayudar a Dios. Su plan es perfecto y su tiempo nunca falla. Continuamos con nuestra serie sobre el fruto del Espíritu y hoy hablaremos sobre la paciencia. Pero, ¿qué es la paciencia? Es la perseverancia y sin quejas al estar bajo estrés o molestia. ¿Te quedas tranquila y sin quejarte cuando las cosas no marchan a tu manera? Escucha esta definición más corta. Paciencia es la voluntad para esperar. La mayoría de nosotras no queremos esperar. Queremos que Dios actúe a nuestra conveniencia, aunque digamos y reconozcamos que Dios es soberano, que Dios está en control. Sin embargo, a veces Dios nos dice que esperemos y no queremos. Dios en su amor infinito sabe que muchas veces las cosas que le pedimos no son beneficiosas para nuestra vida. Cuando quiero algo que Dios no quiere que tenga e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. Dios es nuestro mayor protector. Y cuando dice no, nos está protegiendo. Antes de hablar de nuestra paciencia, necesitamos mirar primero a Dios. La Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6. Eso significa que aunque tenemos una vida llena de fallas, Dios no descarga su juicio inmediato, sino que espera con paciencia. Si Dios no fuera paciente, ninguna de nosotras estaría aquí. Con el primer pecado ya hubiéramos sido destruidas. Pero Él, en su amor, decide darnos tiempo para arrepentirnos. Segunda de Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se tarda porque se olvide de nosotras. Él es paciente y su paciencia es gracia. Y en Romanos 2:4 dice que su paciencia y bondad nos guían al arrepentimiento. Es decir, cada día de vida que Dios nos da no es por casualidad, sino porque Él nos muestra su amor. Piensa en esto. ¿Cuántas veces pecamos en un solo día? ¿Cuántas veces dudamos de Dios? Nos quejamos y desobedecemos. Si Dios tratara con nosotras como merecemos, ya no estaríamos aquí. Pero Él sigue teniendo paciencia. Esa paciencia se mostró en la forma más grande, en Cristo. Pablo lo dijo en 1 de Timoteo 1:16. Jesús tuvo paciencia con él, que era perseguidor de la iglesia, y lo salvó para mostrar que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios.
Hermana, si Dios es tan paciente con nosotras, ¿cómo no vamos a ser pacientes en nuestras pruebas, en nuestro hogar, con nuestros hermanos, con nuestros hijos? Cuando nos cuesta ser pacientes con nuestros hijos, esposo o nuestros hermanos en la iglesia, recordemos cómo Dios ha sido paciente con nosotras. Cuando queremos apurar el plan de Dios, recordemos que Él nunca llega tarde. Su paciencia es perfecta y debemos esperar en Él. La paciencia no se trata de aguantar, se trata de mirar a Cristo y recordar: si Dios ha sido paciente conmigo, yo puedo descansar en su tiempo y confiar en su plan. La paciencia es una marca del carácter de Cristo en nosotras, un aspecto del fruto del Espíritu que nos distingue como hijas de Dios. Santiago 1, 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto significa que la paciencia es necesaria para nuestra madurez espiritual. Dios permite pruebas porque sabe que sin ellas no aprenderíamos a esperar en Él. Todo lo que sucede en nuestra vida está bajo la soberanía de Dios. Efesios 1:11 dice: nada es casualidad. Así que cuando enfrentamos demoras, sufrimientos o incertidumbres, debemos verlo no como castigos, sino como parte del plan eterno de Dios para moldear nuestro carácter. La paciencia no es natural, nace de entender que Dios está en control de todo. Si Él es sabio, santo y bueno, entonces cada espera tiene un propósito. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún lo que duele, aún lo que tarda, tiene un fin: acercarnos más a Cristo. En las pruebas, como Job, aprendemos que aunque no entendamos todo, podemos decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La paciencia nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando no vemos respuestas. En las relaciones, Efesios 4:2 nos llama a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia nos ayuda a reflejar la gracia de Dios en nuestro trato diario con los demás. En la esperanza eterna, Hebreos 10:36 dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La vida cristiana no es una carrera corta, es una maratón. La paciencia nos ayuda a perseverar hasta el final. La paciencia en la vida de cada creyente es una señal de fe verdadera. Cuando esperamos en Dios sin desesperar, estamos mostrando que confiamos en Dios, que es soberano y bueno. Cuando no apresuramos las cosas, mostramos que confiamos en su tiempo. Cuando soportamos el dolor con calma, mostramos que creemos en su propósito. Cuando seguimos orando, aunque no veamos respuesta, mostramos que sabemos que Él escucha. La paciencia es la fe puesta en acción en tiempo de espera. Si queremos entender qué es la verdadera paciencia, tenemos que mirar a Cristo. Él no solo nos enseña a ser pacientes con palabras, sino que lo vivió en carne propia. Cristo es la perfecta imagen de lo que significa confiar, esperar y soportar sin apartarse de la voluntad del Padre. Hebreos 12, 2 y 3 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo soportó el dolor, la burla, el abandono y la cruz con paciencia, porque veía el gozo eterno que vendría después. Él esperó el tiempo perfecto del Padre, no buscó atajos y se mantuvo fiel hasta el final. Cuando miramos la paciencia de Cristo, entendemos que no estamos llamadas a producir paciencia en nuestras fuerzas. La paciencia verdadera nace de contemplar a Jesús y descansar en Él. Cuando nos cueste esperar, miremos a Cristo en Getsemaní. Cuando nos cansemos de tratar con personas difíciles, recordemos a Cristo con sus discípulos y con nosotras, la paciencia que Él nos ha tenido. Cuando sentimos que el sufrimiento es demasiado, fijemos los ojos en Cristo, que soportó la cruz por nosotras. Querida hermana, la paciencia no es aguantar apretando los dientes, es confiar en Cristo, que ya soportó por nosotras y ahora vive en nosotras por su Espíritu. Dios ha sido paciente con nosotras. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que en su misericordia nos ha esperado, llamándonos al arrepentimiento y mostrándonos su gracia en Cristo. La paciencia no es algo que nace de nuestra carne, sino fruto del Espíritu que nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, a no tomar atajos y a vivir con esperanza y fe en medio de la espera. Querida hermana, la paciencia de Cristo no solo nos enseña a cómo vivir, sino que nos recuerda que nuestra esperanza está segura en Él. Él fue paciente hasta el fin para que tú y yo podamos descansar en su obra terminada. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos que la paciencia no es algo que podamos producir en nosotras, sino que es fruto de tu Espíritu. Perdónanos por nuestra impaciencia, por los momentos en que hemos querido adelantarnos a tu voluntad. Hoy te pedimos que formes en nosotras un corazón que confíe, que espere y que descanse en Cristo. Y te ruego por aquellas mujeres que aún no te conocen, que puedan rendirse a ti y hallar en Jesús la verdadera esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro próximo episodio descubriremos otra joya de este fruto, la benignidad. Veremos cómo el carácter bondadoso de Dios se refleja en nosotras y cómo al estar arraigadas a Cristo podemos ser instrumentos de su ternura y compasión en un mundo tan necesitado de su luz. No te lo pierdas porque la benignidad es mucho más que ser amables. Es reflejar el corazón mismo de nuestro Señor. Gracias por escuchar este episodio. Si ha sido de edificación para ti, no olvides compartirlo y que pueda ser de edificación para alguien más. Recuerda, no estamos aquí para ser mujeres fuertes en nosotras mismas, sino mujeres firmes en la fe, arraigadas a Cristo. Bendiciones. Te espero en el próximo episodio de Arraigada a Cristo.